Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, gracias por estar acá nuevamente. Y hoy voy a preparar grissini o grissines, como se los conoce también. Son esos palitos de pan crujiente con esa típica apariencia rústica y despareja que les da el proceso de estirado a mano. Se pueden estirar más finos o más gruesos. Hoy les voy a mostrar cómo hacer los clásicos, pero también son muy fáciles de saborizar. En este caso yo lo voy a hacer con unos tomates secos hidratados, aceitunas negras y romero fresco. Y los ingredientes que vamos a necesitar para la masa de los grissines son 500 gramos de harina común, en este caso yo estoy usando harina 4 ceros, un poco de sémola que vamos a usar para el proceso de estirado, 5 gramos de levadura fresca, 8 gramos de sal o una cucharadita, aceite de oliva 50 gramos y agua a temperatura ambiente 280 gramos aproximadamente. Para medir estoy usando una jarra de media pinta para que tengan una idea más o menos de la cantidad. Una cucharadita de extracto de malta y recuerden que la lista de ingredientes las dejo siempre abajo en la descripción del video. Lo primero que vamos a hacer es disolver bien la levadura con un poco del agua. Agregamos una cucharadita de extracto de malta, pero si no lo tienen pueden usar una cucharadita de miel o una cucharadita de azúcar. Disolvemos bien y agregamos una cucharadita de sal al resto del agua. Disolvemos bien. En un recipiente colocamos la harina, hacemos un hueco en el medio y en el centro colocamos la levadura disuelta con el extracto de malta o el azúcar. Mezclamos un poco, agregamos el aceite y de a poco vamos agregando el agua hasta integrar bien los ingredientes y poder formar una masa. Mezclamos un poco, primero con una cuchara. Y luego terminamos de unir bien con las manos. Vamos a trasladarlo a la mesa y vamos a comenzar a amasar. Vamos a amasar bien durante unos 15 o 20 minutos para que nos quede una masa bien elástica y suave. Básicamente estamos haciendo una masa de pan, pero esta masa también es muy buena para pizzas. Una vez que la tenemos bien amasada, la cubrimos con un paño y la dejamos descansar. Y mientras tanto vamos a preparar los condimentos si vamos a saborizar los grissines. Voy a hidratar los tomates con un poco de agua hirviendo. Los voy a dejar hidratando por unos 5 minutos. Voy a tomar unas hojitas del romero fresco y las voy a picar bien finitas. Luego de 5 minutos retiramos los tomates del agua y los secamos bien con una toalla de papel. Luego los cortamos bien finitos. Ahora las aceitunas.
También las vamos a picar bien finito. Con 2 o 3 aceitunas es suficiente. Reservamos. Continuando con la masa, la voy a dividir en 2. Con la mitad vamos a hacer los clásicos y con la otra los saborizados. Formamos un bollo y luego le damos una forma alargada como si fuera un pan. Y en una asadera con un papel manteca bien aceitado vamos a colocar nuestra masa. La untamos bien con aceite de oliva para que no se seque. Es muy importante hacer esto porque de lo contrario se formaría una cáscara y luego sería imposible estirarlos a mano. Para los saborizados abrimos un poco la masa, esparcimos sobre ella los condimentos. Enrollamos. Y amasamos apenas un poco para que se distribuyan bien los condimentos. Luego, al igual que la otra, le damos la misma forma alargada de pan, la ponemos en la asadera y la untamos también con aceite de oliva. Luego cubrimos las masas con un plástico o un papel film, un paño de cocina y la vamos a dejar leudando por alrededor de 1 hora o hasta que dupliquen su tamaño. Una vez que la masa está lista, retiramos cuidadosamente de la asadera y vamos a comenzar a estirar o a formar los grisines. Vamos a colocar la sémola en un plato, también voy a esparcir algo de sémola sobre la asadera. No hace falta aceitar. Lo que sí vamos a aceitar es el cuchillo que vamos a usar para cortar, para que la masa no se pegue, porque es una masa que resulta algo pegajosa. Cortamos tiras de masa de 1 centímetro, 1,5 centímetros aproximadamente de espesor, los pasamos por la sémola y cuidadosamente los estiramos del largo deseado. Los estiramos desde el centro hacia las puntas cuidadosamente sin aplastar la masa. Hacemos lo mismo con la masa saborizada. Y los vamos a hornear a una temperatura de 200 grados centígrados por aproximadamente unos 30 minutos. Pero recuerden que todos los hornos son diferentes, así que puede variar tanto la temperatura como el tiempo de cocción. Y acá están los grisines recién salidos del horno. Cocínenlos hasta que estén bien doraditos por fuera y crocantes por dentro. Es importante que estén bien secos, de lo contrario al cabo de unas horas la textura y el sabor va a parecerse al del pan viejo. Si al sacarlos notan que todavía están algo blandos por dentro, se los puede dejar en el horno al mínimo por unos minutos más hasta que se terminen de secar. Estos son los saborizados. Recuerden que lo pueden saborizar con los condimentos que a ustedes más les gusten. Las posibilidades son muchísimas. Estos grissini o grisines están buenísimos para acompañar aperitivos, picadas, antipastos. El único problema es que no duran mucho. Al momento de que los empiecen a probar, no van a poder parar de comerlos. Así que amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta propuesta. Como siempre, si el video les gustó, no se olviden de dejar un me gusta. Pasen por el canal para ver mis otros videos y si les gusta lo que ven, suscríbanse. Como siempre, muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.